Bienvenidos. Soy Félix Manito, presidente de Fundación Creanta, en nombre de la Fundación Creanta y de la Fundación Pro Antioquia. Les invitamos y le damos la bienvenida a este acto de presentación de resultados del proyecto que hemos estado desarrollando conjuntamente en los últimos 3 años en el ETCR Llano Grande en Dabeiba. Me dirijo ahora a los que nos están siguiendo virtualmente. Buenas tardes, Barcelona, buenas tardes, Cataluña y España. Y buenos días, Dabeiba, Medellín, Antioquia y Colombia. Estamos con 6 horas de diferencia horaria, son las 12 del mediodía en Colombia. En primer lugar, quisiera manifestar nuestro agradecimiento a Casa América Cataluña por su colaboración en la organización de este acto. Casa América Cataluña nos une desde la constitución de Fundación Creanta en el 2007 una relación permanente de colaboración y de cooperación. También quisiera, porque así nos lo ha solicitado, excusar por un compromiso ineludible, según sus propias palabras, la asistencia de David Gistar, que es el director de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona, que tenía previsto acompañarnos. Y finalmente, nuestro agradecimiento a los y las participantes colombianos que nos acompañan de forma virtual desde Dabeiba y Medellín. Bien, hemos considerado, y ahora voy a dar paso a un breve texto, una lectura, porque nos ha parecido imprescindible una nota previa, una aclaración previa sobre algo que van a estar escuchando de forma reiterada y es los ETCRs, ¿no? ¿Qué es un ETCR? Y ahora, a continuación, si me permiten, y lo hago de forma leída para que será mucho más clarificador y rápido, les comparto una pequeña información. El acuerdo de paz fue firmado el 24 de noviembre de 2016. El 1 de diciembre del mismo año comenzó su implementación. Entre las primeras acciones de implementación a realizarse estaban las relacionadas con el proceso de dejación de armas, el tránsito a la legalidad y la preparación de la reincorporación a la vida civil de los miembros y estructuras de las FARC-EP. Este proceso se inició en las 24 zonas veredales transitorias de normalización y los 8 puntos transitorios de normalización, previamente definidas en el marco del acuerdo. Estos espacios tuvieron vigencia hasta el 15 de agosto de 2017 y a continuación se dio inicio a los 24 espacios en toda Colombia, 24 espacios territoriales de capacitación y reincorporación. El acrónimo de estos espacios territoriales de capacitación y reincorporación es un ETCR, que es, como habrán visto también, incluso en la comunicación de todas las actividades, un tema presente y permanente, ¿no? Estos ETCR son administrados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, o ARN, para ser más exactos en denominación colombiana. En los ETCR sus habitantes adquieren la ciudadanía plena y el derecho de libre locomoción y no están obligados a permanecer en los espacios. En los ETCR se realizan actividades de capacitación y reincorporación con la finalidad de facilitar la adaptación de los miembros de las FARC-EP a la vida civil. De igual forma, se pretende que estas acciones alcancen a los habitantes de las comunidades aledañas. Es una información para situar y para que cuando hablemos de ETCR sepamos que estamos hablando del espacio que acogió, en este caso, el Llano Grande, que está ubicado a una distancia en carro de 45 minutos del municipio de Dabeiba. En este caso, el municipio de Dabeiba fue uno de los municipios más golpeados por todo el conflicto en Colombia. Incluso llegó a ser, con una gran repercusión mediática, uno de los municipios donde tuvo localizaron más casos de los famosos falsos positivos que llevó a cabo el ejército de Colombia. Bien, nos parecía imprescindible esa nota previa y sin más
el acto que hoy nos convoca. En primer lugar, decirles que el proyecto contemplaba que en su fase final, en la cual ya estamos, la presentación de resultados en el propio ETCR Llano Grande, en el municipio de Dabeiba, en Medellín y en Barcelona. A finales de noviembre se llevaron a cabo las de Dabeiba y Medellín. La del ETCR fue suspendida al no poder acceder por las fuertes lluvias que en aquellos momentos habían en Colombia y hubo un cierre de caminos en las veredas que dan acceso al ETCR. La de Barcelona se tendría que haber realizado a finales de diciembre, pero de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona se estableció esta fecha, 31 de enero, como fecha más idónea. Hemos diseñado y hemos pensado el acto en 3 partes y hemos intentado que sea lo más dinámico posible, pero a la vez generar el máximo de información sobre el trabajo realizado. En la primera parte estará más orientada a hablar de los resultados y las actividades más vinculadas a la gestión del proyecto. La segunda estará dedicada a una actividad muy singular del proyecto que es Sueños Dabeiba, que se ha realizado con docentes y estudiantes. Y la tercera parte que tiene por finalidad compartir visiones sobre el proceso de paz y sobre el desarrollo del propio ETCR. En cada parte hemos elaborado un vídeo introductorio para situar los grandes temas, cortos, no duran más, excepto el de Sueños Dabeiba, que dura 10 minutos, los otros 2 duran 5 minutos, que han de permitir, son esos vídeos, son introductorios y que nos han de permitir después hacer un diálogo, conversatorios con los diversos gestores y participantes que nos van a ir acompañando a lo largo de este acto, ¿no? Y finalmente comentarles que la tecnología nos ha permitido y ha hecho algo que consideramos imprescindible, y es que este acto pueda contar con la participación como les comentaba, tanto de gestores como de participantes colombianos. Bien, estos han sido los preámbulos, un poquito largos pero necesarios. Vamos simplemente 4 notas para dar paso al vídeo de la primera parte, que tiene que ver con la gestión del proyecto. Un primer dato estamos con un proyecto que es coorganizado por Fundación Creante y ProAntioquia, que son 2 entidades que desde el 2015 ya cooperaban de forma permanente. En el 2020, la convocatoria del Ayuntamiento de Barcelona priorizó todos los proyectos vinculados a ETCR. Había un elemento clave que fue decisivo a la hora de presentarnos a esta convocatoria, es que Fundación ProAntioquia en noviembre de 2019 anunció la entrega del predio Taparales de 270 hectáreas para procesos productivos a los firmantes de paz del ETCR Llano Grande. Este predio fue adquirido gracias a los aportes económicos de empresas y fundaciones antoqueñas realizadas a través de ProAntioquia. Con esta visita con estas bases se realiza una visita al ETCR del equipo de Creante en febrero del 2020 y como resultado de esta visita se acuerda presentar el proyecto a la convocatoria del Ayuntamiento de Barcelona. Este proyecto inicialmente tenía una duración, estaba pensado porque tuviera una duración anual. Finalmente el proyecto, de hecho, habrá durado 3 años, desde la primera visita en febrero del 2020 hasta enero del 2023. Como pueden adivinar, hay una causa que lo explica y es la pandemia, ¿no? La pandemia nos obligó primero a hacer durante muchos meses una gestión virtual y nos obligó a retrasar todo lo que serían las misiones en el territorio, en este caso, al 2022, ¿no? Bien, y ya para finalizar y antes de ver el vídeo introductorio de esta primera parte, es inexcusable también 3 agradecimientos que queremos dejar constancia. En primer lugar, a Felipe Aramburu como director de Educación de ProAntioquia, y él fue artífice conjunto también de la iniciativa y cogestor del proyecto hasta mediados del 2022. Y a Adrián Marín y Mario Velázquez de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia. Ellos también han sido una institución colaboradora del proyecto desde sus inicios. Bien,
Eso es todo. Ahora vamos a ver ese vídeo de 5 minutos de síntesis sobre la gestión del proyecto que se ha construido a partir de intervenciones realizadas en el acto de presentación que hicimos en Medellín. La primera cuestión que nos parecía importante y que les comentamos es la voluntad clara que ha tenido este proyecto de incorporar como un proyecto de gobernanza, que siempre ha estado desde el principio. Sumábamos 3 instituciones, que era ProAntioquia, Creanta y el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, pero hemos ido de forma permanente incorporando a más instituciones. Existe una fuerte población colombiana, barcelonesa, en la ciudad, que forman parte de nuestros vecinos y vecinas, y por eso es también nuestro objetivo facilitar la reincorporación a la vida civil de los excombatientes de las FARC como parte de resolución del conflicto en los ETCRs o en los municipios como estrategia. Tuvimos casi un año largo de gestión virtual del proyecto durante la pandemia. Pueden ver ahí una imagen a la izquierda superior. Fue de la primera visión de preparación del proyecto que se hizo en febrero de 2020. Y lo más bonito es que es un proceso de aprendizaje colectivo, de nosotros aprender de todo lo que ellos sabían y traen de esa historia que han vivido en los últimos años, y nosotros también poder llevar y hacer ese diálogo para construir. Taparales, que está ubicado en el Cañón de la Llorona, es la posibilidad de concebir la tierra como un camino de vida, como esa tierra que construye paz. En este proyecto en específico priorizamos un reto, y el reto es esa brecha que existe para la obtención de tierra, recursos y conocimientos para el desarrollo productivo de los firmantes y las firmantes, para que tengan medios de vida dignos y por tanto estén más cerca de esos acuerdos y ese desarrollo integral humano que necesitan para construir sociedad. En ese mismo ámbito también se hizo un proceso de formación con la IU Digital, vinculado a un proceso de formación de buenas prácticas agropecuarias. En este caso ya fueron los beneficiarios directos, fueron la propia comunidad del ETCR quien participó en ese proceso de asistencia técnica. Hacemos protección de la biosfera, el 30% del predio está protegido para cuidar el bosque, para cuidar la tierra, para que también se dé un proceso de desarrollo productivo desde la regeneración o las culturas regenerativas, cuidando lo que es la tierra y que finalmente nos da la vida. Entonces, con ese acceso a la tierra, que no es toda la solución para nada, de hecho puede ser un problema si se entrega la tierra y ya, ¿cierto? Pasar a ser la búsqueda de recursos y asistencia técnica de unos proyectos productivos, y miren esto, sostenibles. Y esto ha sido un aprendizaje enorme. Este ha sido uno de los resultados los cuales estamos particularmente más satisfechos y que consideramos, ya les apuntaremos luego, uno de los temas claves también de cara a futuro, todo un trabajo que se ha realizado conjuntamente con el equipo de turismo comunitario del ETCR. Hemos llevado a cabo y hay todo un proyecto de turismo comunitario. Para lograr tener capacidades en la línea productiva, tenemos que estar bien nosotros, como personas, como seres humanos, como personas que transitaron una historia y hoy se comprometen con la paz. No entendíamos trabajar solo con la comunidad de TCR, se nos parecía imprescindible también incorporar todo lo que era la comunidad al municipio de Dabeiba, y en ese caso personificado a través de su alcaldía. Nos reta enormemente el fortalecimiento de la cooperativa, el seguir trabajando juntos en la confianza, en la cualificación de nuevos liderazgos, y acá hay historias espectaculares. Hemos hecho también un gran esfuerzo y siempre forma parte de un poco de la línea también, y eso ya es una prioridad de la propia Fundación Creanta, de la necesidad de cada proyecto que se tenga la capacidad de sistematizar y luego que permita difundir. Nuestra revista digital
de ciudades creativas, el dossier dedicado al proceso de paz en Colombia a partir de 3 entrevistas que habíamos realizado previamente con Gonzalo Restrepo, con Rafael Aubat y con Pastor Alape. Justo se ha empezado a difundir la publicación y ya tiene más de 1000 descargas. Yo diría que este proceso y la oportunidad de estar desde diferentes sectores en este territorio con estas personas, y eso quiere decir con representantes de la empresa, con representantes del Estado, con los y las firmantes, con la comunidad, es un laboratorio que tenemos que aprovechar. Aquí están todas las capacidades puestas y seguro será un desarrollo maravilloso del que seguiremos hablando. Había un segundo tema que también a la hora de diseñar el proyecto nos consideramos, digamos, también imprescindible y que incluso era una de las razones de ser de ese proyecto, que era la importancia de la educación y especialmente que el proyecto trabajara también con los jóvenes. Es decir, considerábamos que el proyecto tenía esos dos componentes centrales, educación y jóvenes en la construcción de paz. Roser, ¿qué importancia tiene la educación para la construcción de paz y cuál es el interés de centrarse en los jóvenes? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Marcela. Un placer volver a compartir una presentación del proyecto, en este caso virtual. Ya vamos por la segunda. ¿Por qué los jóvenes? Pues aunque sea un tópico, pues en Colombia para nada, si en ningún sitio es un tópico, menos en Colombia. En Colombia los jóvenes son el futuro. Después de unos años de conflicto, estos jóvenes que han nacido durante el conflicto son ellos verdaderamente el futuro. ¿Por qué también educación? ¿Por qué pensar que dentro del proyecto tenía que contemplarse educación? Primera, por un ADN de la propia Fundación Creanta, por el ADN de que educación transforma sociedades y, por tanto, de ahí también la razón de ser. Pero entendiendo la educación, porque veíamos que era necesario en Colombia que la educación, que las escuelas, que los espacios educativos, que fueran espacios de encuentro, fueran como espacios de inclusión, como espacios de aprendizaje democrático. Y un proyecto de estas características tenía que ser un aprendizaje democrático para estos jóvenes. Tenía que ser un proyecto que fuera escuela de ciudadanía en estos jóvenes. Es necesario, y voy a ir rápido, que nos hagamos, a los que no lo acabamos de conocer, no hemos estado siempre allí o no conocemos la realidad del país, que conozcamos la realidad de muchos de estos jóvenes que han nacido en el seno de familias en pleno conflicto, que han sido desplazados porque sus padres, sus mamás, sus papás continuaban en la selva, en los grupos armados, y por tanto ellos vivían en la ciudad con las abuelas, con las tías, pero un desarraigo absoluto hacia su familia, un desarraigo absoluto hacia sus territorios, un desarraigo absoluto hacia la historia tanto de su ciudad, de su territorio, como de sus familias. Por tanto, era necesario buscar algo que hiciera que estos jóvenes sintieran la razón de ser, de aprender, de estar en la escuela, de entender que se les incluía y que era una manera diferente de entender su manera de estar en este mundo. Por otro lado, en Colombia, el sistema educativo, la escuela, siempre ha sido, en un país en el cual el Estado ha estado muy poco presente, o cuando el Estado es porque ha estado en conflicto, la escuela, el maestro, el docente, la maestra, ha sido el referente, muchas veces representativo de este propio Estado. Por tanto, no encontraremos apenas a nadie, yo diría que a nadie en Colombia, que niegue para sus hijos la necesidad y yo diría que incluso la obligatoriedad de ir a la escuela, de estar en la escuela. Por tanto, los jóvenes el problema es que hasta edades demasiado jóvenes que ya la abandonan, pero sí que existe una valoración de todo lo que ocurre en el interior de la escuela.
Buscábamos un proyecto y pensamos en que esto nos tenía que servir para que fuera un proyecto en el cual aprendiéramos todos los unos de los otros, que no solamente fuéramos unos que llevábamos unos aprendizajes, sino que los compartiéramos como tal, que nos sirviera este proyecto también para aceptar al otro, para aprender a vivir con el otro. Esto que nuestros niños y nuestras niñas, nuestros jóvenes en nuestras escuelas, en nuestras ciudades, más o menos entienden esta convivencia con el otro, es muy difícil en Colombia, y todavía es más difícil, era más difícil en Dabeiba, con lo cual la primera vez cuando nosotros llegamos, cuando estuvimos la primera vez, estaba los recién llegados excombatientes, una barrera entre medio y una población que llevaba años viviendo allí cuidando las tierras, y empezaban a vivir todos juntos, iban a ir todos juntos a la misma escuela. Con lo cual era un proyecto que también nos tenía que servir para incluir, para aproximar, para aprender, para comprender y para conocer al otro. Era un proyecto también que nos tenía que servir para acompañar a estos maestros y a estas maestras que están trabajando en unas condiciones que la primera vez que lo ves realmente te impacta. Te impacta siempre, pero el primer momento realmente es muy impactante. Teníamos además la suerte de que estábamos participando con Pro Antioquia en un proyecto de formación de maestros y maestras, una especie, para entendernos entre los que estamos acá, una especie de escola d'estiu, una especie de escuela de verano, que se denomina Parche Maestro, y que por tanto podía formar parte de este aprendizaje de estos maestros, formar parte de su currículum como tal. Por tanto, también tenía una razón de ser de que trabajáramos con los maestros. Que trabajábamos con los maestros y maestras. Había otro tema que era cómo nos acercábamos a estos jóvenes. Después Antonia os lo explicará mucho más ampliamente, pero cómo nos acercábamos a estos jóvenes para que entendieran el proyecto y quisieran participar. Y era por medio de las tecnologías de la comunicación. El celular para ellos, el móvil para ellos, es también una herramienta de comunicación como para nuestros chicos y nuestras chicas. Por tanto, era ver qué hacíamos con este móvil, de qué manera se utilizaba en el aula. Lo que os decía, el reconocimiento de estos docentes, y que también acompañarlos a ellos en el aprendizaje de estos nuevos lenguajes, que para muchos de ellos eran desconocidos. El ver, el entender, el conocer, el aceptar que un móvil no solamente es algo que distrae, sino que es una herramienta de aprendizaje, o puede ser una herramienta de aprendizaje. Y un penúltimo punto también importante, y era que Antonia os hablará más ampliamente también de él, era el hecho de entender que en la escuela no solamente actuaban estos maestros en estas condiciones tan duras y tan adversas, sino que a la escuela también podían entrar y participar otros actores de la sociedad que podían acompañarlos a este aprendizaje. Que no solamente estaban los aprendizajes formales, sino que había otro tipo de aprendizajes que en realidad eran los que servían para el aprendizaje formal. Por tanto, se podían aprender matemáticas o se podrían aprender lenguaje por medio de un celular, por medio de un móvil. Y por último, muy importante también, yo diría, y por eso lo he dejado para el final, el proyecto les tenía que servir para acompañarlos en la creación de un sentimiento de pertenencia al territorio. Cuando estos jóvenes, estas chicas, estos chicos han nacido en la selva, han sido abandonados muchas veces porque no hay más remedio por parte de sus madres, mayoritariamente sus madres, que no tanto sus padres, y se han ido a vivir a la ciudad con las abuelas. Estos chicos no tienen historia, estas chicas no tienen memoria histórica de familia, y por tanto teníamos que buscar una manera de que ellos hurgaran en su pasado para poder encontrar algo que les hiciera sentirse que pertenecían a una familia, que había una historia detrás, y era una manera también de aprender y aceptar una historia que había sido dura para ellos, pero que es su historia, sin ir más lejos. Por tanto, estos jóvenes que son el futuro, nosotros queríamos poner el pequeño granito de arena que ha sido el proyecto Sueños Dabeiba, que os explicaba en un ratito Antonia, tenía que servir para
para poder llenar todos estos espacios de los cuales os he hablado. Finalmente, si no hubiéramos tenido unos cómplices, porque nosotros expertos en celulares, pues como que no mucho, si no hubiéramos encontrado unos grandes cómplices que nos acompañaron en cómo tenía que ser este proyecto, en cómo teníamos que definir este proyecto y cómo se tenía que trabajar con estos chicos y estas chicas, difícilmente también el proyecto habría llegado a buen puerto. Por tanto, el acompañamiento de Joan González desde Docs Barcelona, el impulso, la energía, la alegría que él metió en el proyecto, incluso en los maestros, y el inigualable acompañamiento de Juan David Orozco junto con todo su equipo, que se desplazaron muchas veces en condiciones durísimas, muy duras, para llegar hasta poder hacer las clases presenciales a finales de la pandemia, el proyecto no habría tenido éxito. Muy bien, ya han tenido un pequeño anticipo de lo que veremos ahora próximamente, que es el vídeo con los resultados de Sueños de Aveiva. Hemos visto el empresariado, hemos visto el papel central de la educación y jóvenes. Emilio, vamos a abordar el tema de la gobernanza. El proyecto ha requerido, tal como se ha formulado, una importante articulación de diferentes actores. Ya hemos visto el papel de las empresas y las fundaciones antioqueñas en el proyecto a través de su participación en el periodo Taparales, pero además en el conjunto del proyecto han participado con Creante y ProAntioquia otras 14 entidades e instituciones junto con la comunidad del ETCR y diversas iniciativas de emprendimiento. ¿Cómo ha sido posible esta articulación y cuál ha sido el rol de la gobernanza? Buenas tardes a todas y a todos. Perdonen porque quizá hago guiños, pero es que estoy recién operado de la vista y ya saben que cuando se está en escena los focos son realmente hirientes. Haré lo posible por ir variando la vista de un sitio a otro el máximo. Saludos, Marcela, un placer volver a verte, volver a dialogar contigo en un espacio como este. La primera cuestión que nos planteamos cuando llegamos el año 20 al ETCR, la primera duda que nos surgió fue, con estas personas acostumbradas a una vida de guerrilla, donde todo se articula verticalmente. Incluso en la primera reunión que tuvimos allá, se decían, habla el jefe, habla el comandante. Es decir, en esta estructura socio-militar, ¿cómo vamos a gobernar este tema? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Esto fue una primera cuestión que nos planteamos en cuanto a cómo gobernar el proyecto. A su vez, el proyecto incluía elementos que han salido ya, a los que ha hecho referencia Marcela, todo el tema de procesos productivos relacionados con el predio que puso a disposición de los firmantes de paz Fundación ProAntioquia, pero es que además de eso teníamos diseñadas acciones de tipo educativo, acciones con la Municipalidad de Dabeiba, acciones con los funcionarios de la Municipalidad de Dabeiba, acciones también de tipo formativo, formativas de diferente tipo. Ha salido el tema educativo relacionado con Sueños de Aveiva, pero también teníamos que llevar adelante acciones formativas relacionadas con los procesos productivos. Y a la vez esto había que hacerlo no solo nosotros, las dos entidades que nos aliamos en este proyecto, Fundación ProAntioquia y Fundación Creata, sino que teníamos que hacerlo con una, no multitud, pero una pluralidad de actores y de agentes muy diversa. Si os parece, ¿proyectáis, por favor? Bien, esta multiplicidad de actores nos obligó a trabajar con tres tipos de articulaciones. Una primera, la previa, por favor. Una primera articulación
era la propia articulación entre las dos fundaciones para poder gestionar el proyecto. Sí que habíamos trabajado previamente, llevábamos desde el 2015 colaborando las dos entidades, pero claro, en espacios y en realidades diferentes. Entonces hubo pues una primera articulación por parte de los gestores, las dos entidades, a lo que llamamos el equipo gestor, que acá pues interveníamos Fundación Pro Antioquia y Fundación Creanta. Y había que articularlo con todas las alianzas que trabajaban en aquel momento o que han ido trabajando o con las cuales nosotros, debido a las diferentes actividades que teníamos que desarrollar, había que articular, había que hacerlas participar en esta gobernanza del proyecto. En primer lugar, la comunidad del ETCR. La comunidad del ETCR funciona a partir básicamente de una institución interna llamada Carpa Azul. En Carpa Azul participan representantes de la comunidad, aunque pueden asistir todos, pero en realidad pues, suelen ser representantes elegidos por ellos mismos. Participan representantes del ejército, participan representantes de la policía, participa y lo coordina todo esto la representación del gobierno del Estado que está allá, que es la ARN, la Agencia de Reincorporación y Normalización. Como ven, los nombres son un poco especiales, reincorporación y normalización, es decir, para decir en realidad incorporación a la vida socioeconómica y política de las personas que habitan el ETCR. Entonces, Carpa Azul es el espacio que dirige la acción de todo lo que se realiza en el ETCR. Se hacen los acuerdos, se llevan adelante todo tipo de acciones, etc. Con ellos había que articularse y además participar en ese Carpa Azul cada vez que fuera requerido. Y después grupos de trabajo. Había en realidad existían dos, solo existía el de género y el de turismo. Fueron creados a partir el de género y la cooperativa, perdonen. Y después fueron añadidos el de los procesos productivos y el de turismo. También, de alguna manera, había que articularlos entre sí. Como ven, la cooperativa es la madre, de alguna manera, de todo el funcionamiento económico de los procesos productivos también que se realizan dentro del ETCR. Por tanto, cooperativa, turismo, procesos productivos. Y después el grupo de género, colectivo de mujeres y de hombres. Yo mismo he participado en actividades como un miembro más del grupo, a ser un miembro más de las actividades que se realizan. Y después había que articularse con las alianzas. Ahí tienen el listado de todas las alianzas, la Agencia de la Reincorporación, la ONU es siempre presente allí también. La Gobernación de Antioquia. La Gobernación de Antioquia, allí, Colombia está dividida en departamentos. Vienen a ser lo que nuestras comunidades autónomas, solo que sin poder legislativo ninguno, y sería una mezcla entre nuestras diputaciones y nuestras comunidades autónomas. Es un departamento. Entonces, claro, tienen presencia allá, no presencia permanente, pero tienen presencia allá. La alcaldía de Dabeiba, que es el municipio en el cual está acogido el ETCR. El Instituto Kroc, que es el que a escala internacional ha estado validando los avances del proceso de paz y sigue validando esos avances. Cáritas Colombia, Fundación Salvaterra, es una fundación que lidera los procesos productivos que se realizan en el ETCR. La Corporación Trama, que es quien ha dirigido, ha trabajado, ha hecho todo el proceso de Sueños de Dabeiba, que se hablará después. La Institución Universitaria Digital, que realizó
durante la época de la pandemia la formación online es una universidad digital. Realizó la formación online sobre buenas prácticas agropecuarias. La institución educativa Madre Laura Montoya, que es la institución educativa que tiene 2 subsedes, que está en el municipio de Dabeiba, tiene 2 subsedes a las cuales van los pelaos, los chicos y chicas del ETCR y de la vereda adyacente. La caja de compensación familiar con fama, una caja de la típica, es el equivalente a nuestras típicas cajas de ahorros de antes. Eso es una caja de compensación familiar. Después, entidades sociocomunitarias con las cuales hemos trabajado también, cito las 3 más importantes: Cabildo Mayor Indígena, el Consejo Municipal de Paz y la Mesa de Víctimas. Y por último, empresarios, emprendedores de la Municipalidad de Dabeiba, con los cuales hay que también relacionarse porque son destinatarios de la comercialización, o pueden ser destinatarios de la comercialización de los productos que salen de los procesos productivos que se dan. Hay café, cacao, jabones, banana, plátanos, piscicultura, ganadería, finanzas, etcétera. Y todo esto, y acabo rápidamente, bajo los siguientes criterios. El trabajo siempre fue de forma horizontal. Se ha conseguido trabajar siempre de forma horizontal, pese a esa idea inicial que dije, de que cuando llegamos allá todo era bastante vertical. Muy bien, gracias Emilio. Y como pueden haber ustedes comprobado, la importancia que tiene el arte de saber construir alianzas para construir proyectos de cooperación. Sin más, cerramos esa primera parte de gestión del proyecto y entramos en la segunda parte, que está dedicada a Sueños Dabeiba. ¿Por qué Sueños Dabeiba? Cuando tuvimos que denominar o buscar una denominación para este proyecto, nos parecía que lo que era más comunicativo, en términos comunicativos, lo más adecuado a lo que queríamos llevar a cabo era un instrumento para que los jóvenes pudieran transmitir sus sueños. Y como verán, después incluso en el conversatorio, al finalizar, una de las firmantes de paz nos habla sobre esos sueños de los jóvenes. Y por eso lo denominamos al proyecto Sueños Dabeiba. Yo ya no quisiera tampoco dar más preámbulos y dar paso sin más al vídeo, un poquito más largo, pero que nos va a dar una idea muy precisa del proyecto y de las características y de los jóvenes y los estudiantes y los docentes implicados. Desde siempre, contar historias es una de las maneras más efectivas para transmitir un mensaje, compartir experiencias y propiciar aprendizajes. Podemos narrar historias a viva voz. También podemos escribirlas. Y hoy en día es cotidiano grabarlas. Ser profes en la actualidad implica utilizar todos los recursos disponibles para transmitir conocimientos con cercanía, aprovechando las posibilidades que ofrecen los teléfonos móviles. No sabemos cómo salen celulares, simplemente chateamos, simplemente miramos Facebook o algunas de las redes sociales que tenemos y de ahí no pasamos, ¿cierto? Hacemos alguna fotografía, pero no le damos como la importancia que tiene. Y a veces esto nos serviría para que los estudiantes, por ejemplo, hicieran sus exposiciones, pudieran otra actividad. Ya ellos, si saben manejarlo realmente, podrían utilizarlo mejor, ¿cierto? Las exposiciones que tienen, y no solamente las exposiciones, sino sus historias personales, que serían muy interesantes. A mí, por ejemplo, me encantó esa actividad de ayer de las historias de vida. Porque estaba presentando falla respiratoria, lo ingreso
por urgencias del hospital del municipio, efectivamente le sale la prueba COVID positiva, ellos recurren a trasladarlo a la ciudad de Medellín, al Hospital La María, para ingresarlo a UCI. De ese momento él empezó con muchas dificultades respiratorias, aún teniendo oxígeno, por lo que se decide hacerle la primera intubación. Se destuba después de aproximadamente 20 días, después de los 20 días empieza con una necrosis, le decidió hacerle la amputación a la altura que está ahorita, deciden intubarlo por tercera vez porque estaba presentando la segunda trombo en los pulmones, porque había presentado el segundo paro respiratorio, y ya pues ahí empieza todo este proceso. Yo creo que esto es supremamente útil porque no solo se dedica uno como a la práctica catedrática, sino que también permite conocer el ser de la otra persona y de esa manera ir determinando realidades y buscando estrategias para poder hacer de esa persona un sujeto ejemplar, no solo en la parte académica, sino también como en la parte motivacional y del ser. Cuando yo recién llegué a ese PCR, no había barbería, o sea, todos andaban por ahí motilaban mucho con peluchín. Entonces, había un amigo que tenía una máquina, pero no le gustaba. Entonces yo cogí la máquina y comencé a trasquilar. Por primera vez me acuerdo que fue un primo. Obviamente él sabía que no iba a quedar bien porque yo estaba aprendiendo. Seguí motilando con la misma maquinita. Después el muchacho me reclamó la máquina y entonces ya me buscaban para motilar, pero yo no tenía máquina. Entonces tenía que buscar por ahí que me la prestaran para yo motilar. Creo que en los documentales y en general los audiovisuales permiten contar historias que jóvenes, estudiantes, niños, niñas se puedan identificar y puedan tomar como ejemplo para sus vidas, que les sirvan como inspiración. Entonces en ese sentido yo creo que deben llegar todos estos productos audiovisuales que sean como una manera de inspirar, una manera, en el caso de Dabeiba, es una manera también para contar la verdad sobre cosas que pasaron en medio de la guerra y reconciliarnos, ¿cierto? Hacer como procesos de reparación y de reconciliación. Luisa Fernanda es mi hija, siempre ha estado muy pendiente de mí, aunque estamos distantes y las razones del destino nos haya separado desde que ella tenía 13 años. Igualmente mantenemos una buena relación. Cuando estuve hospitalizado fue la inspiración para hacer esta hermosa canción, a quien le dediqué a ella con todo mi corazón. Luisa Fernanda, eres la luz de mi alma, mi flor preciosa del jardín, la más hermosa. Y aunque te encuentres en el lugar más lejano. Como herramienta de comunicación y fuente de entretenimiento, los teléfonos móviles han impregnado la cotidianidad general, en especial para las juventudes. Es un elemento también de trabajo, que muchas personas por medio de su celular también trabajan. Y lo utilizo también para hacer las tareas, para investigar cosas pues sí, que me piden en el colegio. Para aprender otro idioma, pues yo soy italiano. También nos sirve mucho para, como en esos tiempos de virtualidad, también nos sirve mucho el celular para estudiar. ¿Por qué estás viviendo? Porque tengo sueños por cumplir. Lo que más me gusta de ir al colegio es que todos los días convivo con mis compañeros y aprendo más cosas de ellos. Porque me gustaría conocer toda la gastronomía. El arroz chino. Porque me gustaría salvar a la gente. Sus buenas culturas. O sea, es el cambio climático bipolar. Pero siempre hay mejores opciones. ¿Usted se cree inteligente? Sí. En Sueños Dabeiba exploramos las posibilidades audiovisuales de los teléfonos celulares como instrumentos de expresión y configuración de relatos sobre las historias reales que ocurren en el entorno de cada estudiante. Uno vivía en la incertidumbre, en el miedo por lo que pueda pasar. Que te haya pasado con un días, entonces a mí me da mucho susto. En ese tiempo, como eran estas tierras, él fue el primero que llegó aquí a esta tierra, a la mesa Chio.
en Dabeiba habían por ahí 10 casitas, las casitas eran de palito parado y eran de paja, y el río lo cruzaban en las bestias, la amarraban de la nuca, me contaban, y pasaban al otro lado las bestias tobadas, al otro lado el caserío. La carretera fue la que más llamó a la gente. Incluso el mismo ejército que me desplazó, me colaboró a empacar. Llegué a Medellín de arrimada, que al menos gracias a Dios tuve a dónde llegar en el momento que yo tuve plata. Después me llegó la situación difícil y me quedé sin plata. Queremos que se implementen más espacios de reincorporación en diferentes sitios del país y que la violencia en Colombia disminuya cada vez más. Son procesos que demoran y son difíciles de lograr, pero jamás imposibles. Anhelamos que los gobiernos escuchen y sepan nuestro sueño. Además de ejercicios de narración del contexto, con el celular, el grupo escribió cartas para contar sus vidas, anhelos y expectativas. Algunas de estas cartas sirvieron de guión documental para hablar sobre sus sueños. Mi sueño siempre ha sido querer viajar y mi sueño empezó por mi madre, porque ella siempre ha querido viajar, pero no ha podido porque tuvo sus hijos, tuvo responsabilidades y ella, para poderse encargar de nosotros, tuvo que desistir de su sueño. Yo siempre he estado con ella, vaya a donde ella vaya. Entonces he tenido la oportunidad de viajar con ella, conocer nuevos lugares y esa experiencia me gustó, conocer personas. Y siempre he querido como viajar también, y mi obstáculo en estos momentos es que no cuento con los recursos para viajar y que aún estoy estudiando, pero yo sé que lo voy a lograr y sé que podré viajar cuando termine todo lo que tengo por hacer. ¿Qué ha significado, a partir del bagaje trabajando en educación de Creante, qué ha significado Sueños Dabeiba y cuáles son las posibilidades de transferencia de esta iniciativa? Para mí también ha sido un sueño este proyecto, sinceramente. Yo me he dedicado toda la vida a nivel profesional a la educación y desde Creante también estoy en este tema, pero realmente es uno de los proyectos que más me ha, no sé si es la palabra conmovido o me ha tocado, ¿no? Porque realmente ha sido un trabajo desde un principio que nos costó ya mucho definirlo a una realización final que para mí, hoy ahora veía de nuevo este vídeo que son fragmentitos y una vez más me he vuelto a emocionar, no puedo hacerle más, ¿no? Pero ya, voy a entrar en materia de lo que tú me has preguntado. Bueno, hemos visto que realmente este programa era un programa pedagógico. Sueños Dabeiba estaba orientado a formar al profesorado y al alumnado para que a partir de sus móviles, de sus celulares, pudieran hacer cortometrajes documentales, ¿no? De una forma lo máximo profesionalizada posible, ¿no? Por tanto, bueno, la idea también que era que con estos cortometrajes pudieran narrar sus experiencias de vida, suyas, familiares, de su comunidad, evidentemente relacionadas con la construcción de paz. Roser ya ha comentado esta idea de comunidad educadora, de ciudad educadora. La escuela no está sola educando. Multiplicidad de agentes están educando alrededor de los chicos y chicas. Por tanto, para mí este proyecto es uno más que demuestra que la escuela no está sola educando, que somos muchos y muchas las que educamos. Y aquí se ha visto también, yo creo que en los trocitos de vídeo que se ha visto, se ha hecho patente, ¿no? Sueños Dabeiba ha sido un proyecto que ha dado herramientas al profesorado para poderlas transmitir a sus estudiantes y acompañarlos en sus procesos creativos para que fueran, pues, lo más exitoso posible. Como ha dicho Joan, esto es un principio, podremos ir mejorando, pero realmente nosotros, que no somos expertos en audiovisuales, cuando vemos esos vídeos pensamos que no es tan mal, que es un principio, pero que es un buen principio, ¿no? Por otro lado, lo que hemos intentado es
trabajar con los chicos y chicas para demostrarles que el uso del celular o del móvil va más allá de las redes sociales. Evidentemente, ellos dominaban todas las redes sociales, saben mucho más que nosotros los adultos y que el profesorado, por supuesto, pero sí que no se habían planteado muchos de ellos que el celular, el móvil, era una herramienta de trabajo. Nosotros pensamos que después de este proyecto ha quedado patente, y ellos así también lo han dicho en el vídeo, que ahora ven que el celular, el móvil, es una herramienta de trabajo. Esto ha representado una adquisición de una tecnología innovadora para el profesorado, evidentemente. A veces desde acá, desde Europa, desde Cataluña, desde España, ya sabemos que hay muchísimos profesores y profesoras que utilizan el celular en el aula. No era el caso de aquí, ya hemos visto también, ¿no? Por tanto, nos creemos, y el profesorado así lo ha manifestado, que ha representado una metodología innovadora para su tarea docente. También ha mejorado la adquisición, ¿no?, de competencias sociales en todos los que han participado, ya sean profesores, alumnado o las mismas personas que han visionado los cortometrajes, ¿no? Además, creemos que ha ayudado a fomentar un pensamiento crítico y la empatía de participantes y espectadores en estos cortometrajes que se presentaron. Y también pensamos que realmente, ya que se han trabajado sus historias de vida, las de sus familias, las de su comunidad, sirve también para esa sensación de pertenencia a la comunidad, pues quede como más arraigada. Esto sería, y siendo muy cortita, porque sabemos que vamos muy mal de tiempo y ya se ha explicado mucho lo que yo quería compartir. En cuanto a si es una práctica transferible, creo que ya se ha dicho, estoy totalmente de acuerdo. Es absolutamente a partir de que nosotros tengamos publicado todo lo que hemos estado trabajando, va a haber la definición del proyecto con una metodología, los objetivos, la realización, los resultados, etcétera. Por tanto, absolutamente transferible. Y además sí que se está trabajando en muchas aulas, pero lo que yo dudo es que en muchas aulas se utilice el móvil para hacer reportajes. A veces el reportaje lo tenemos como una cosa poco activa en el aula, ¿no? Por tanto, pienso que sí, que como posibilidad para elaborar reportajes va a ser va a ser transferible exactamente, ¿no? Y yo, sin más, pues he sido muy concreta en tiempo, perfecto, para que vamos un poco mal. Y de nuevo agradecer a Joan y Juan David el haber estado aquí. Como decía Roser, en estos proyectos todos aprendemos de todos. Yo puedo deciros que he aprendido y muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Antonia. Muy bien, finalizamos la segunda parte. Vamos a entrar a la tercera, que es que tiene por lugar conversatorios sobre el proceso de paz y el desarrollo del ITCR Llano Grande. Previamente, para situarlos, el proyecto tenía un componente también muy importante, que era el de ser capaces de generar, de producir, sobre todo producción audiovisual, de todo lo que era visiones sobre el proceso de paz y visiones sobre la propia experiencia de los firmantes en el ITCR Llano Grande. Considerábamos que es necesario crear un relato, aproximar esa realidad lo máximo posible, dar a conocer la complejidad del proceso de paz de Colombia a través de testimonios de primer nivel. En ese sentido, tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los firmantes, negociador y firmante de paz, que fue Gonzalo Restrepo, también a un excombatiente y a un actual delegado en el Consejo Nacional de Reincorporación, Pastor Alape, y a Rafael Aubat, economista y miembro del Consejo Regional de la Fundación Ideas por la Paz. Bien, a ellos los van a ver en este vídeo que ahora les vamos a compartir como, digamos, antesala del último conversatorio. También verán que hay más visiones de Gabriel Jaime Arango, de Enrique Sánchez Arias, de la ONU Colombia en Medellín. Y permítanme, sobre todo, hacer mención de una persona que van a ver y que van a ver también su trabajo, que es el fotoperiodista Federico Ríos.
es actualmente uno de los grandes fotoperiodistas que ha transmitido, ha estado trabajando conociendo la vida de las FARC, trabajando en la selva, conociendo en qué situación llevaban, digamos, nos ha aproximado a esa realidad con sus reportajes gráficos. Actualmente Federico Ríos también ha realizado un gran trabajo sobre todo la inmigración venezolana que se está llevando a cabo a través de la selva de Darién en la frontera entre Colombia y Panamá. Pero lo que quería subrayar aquí era nuestro agradecimiento porque Federico Ríos de forma también muy generosa nos ha facilitado todo su material, sus imágenes, sus fotografías, tanto para este vídeo que ahora vamos a ver, para la publicación que realizamos en la revista sobre el proceso de paz y también para el libro que vamos a editar de sistematización de todo el proyecto. Por lo tanto, nuestro agradecimiento y nuestro agradecimiento también a ONU Colombia por las imágenes que nos han cedido para este vídeo y también a Caritas Colombia, que también nos ha permitido utilizar imágenes de un vídeo que realizaron recientemente. Bien, sin más, veamos esa antesala del conversatorio. El gran atraso de Colombia está en la diferencia entre el modo de vida y el nivel de vida que se puede tener en el campo colombiano, al que se puede tener en los centros urbanos, pero el gran potencial de Colombia está en las mismas zonas rurales. Entonces, por eso, pues el primer punto es reforma rural integral, y esa reforma rural integral contiene unos enfoques precisos, que no es solamente entreguemos tierra o formalicemos tierra. Habiendo sido este acuerdo casi que inscrito como parte del cuerpo de la Constitución o envuelto en la Constitución colombiana, es un acuerdo muy obligatorio. Llano Grande necesita que lo escuchen, que lo vean, porque fue un territorio que fue muy golpeado en su momento, Dabeiba, por el conflicto. Pero que aún así pues nos abrieron las puertas de entrar acá, hacer una dejación de armas y empezar este proceso de transformación. Y que creo que con las condiciones que hemos visto recientemente después de la firma del acuerdo, podrían recuperarse y convertirse en lugares importantes para el departamento y para el país. Los cambios son muchos. Una vida nómada a una vida sedentaria, una vida, un mundo muy pequeñito con el grupo con el cual uno le tocaba moverse a compartir ya con una comunidad. Se siente la gente que ya hace parte del territorio, cómo se desmonta la visión trashumante del guerrero. Llega la dejación de las armas, la entrega, la ida de lo que teníamos que nos hacía sentir con poder, lo vimos que lo llevaron en unos containers y cada día uno se sentía como más feliz porque uno se estaba reencontrando con sus familias, pero asustado del qué irá a pasar mañana. Esto ha sido un trabajo que se ha hecho con gran parte del empresariado para que entienda que la empresa cada vez más en el mundo es considerada un despliegue de valores. No es considerado un negocio. Dabeiba significa un ejemplo maravilloso de construcción de sociedad civil, reagrupamiento de personas, redefinición de comunidades, absorción de unos y de otros, comprensión de la historia y un bien colectivo y comunitario que va a significar, por ejemplo, la propuesta de que sea una cooperativa. También para seguirnos expandiendo con las otras comunidades que nos acompañan. En ese momento el territorio de Taparales es una parte muy importante porque estamos conviviendo más cerca con esas comunidades como son los indígenas,
en paz, con mayor equidad, y que no estén las armas de por medio absolutamente en nada. Uno se da la oportunidad de aprender, de escuchar a los demás, de conocer las necesidades y poderlas plantear, y lo más bonito es que puedan visualizar, contar fuera acá de Llano Grande a otras personas que quieran conocer la vida de Llano Grande, de este espacio territorial, de este espacio de paz, cómo se vive, qué necesidades tenemos, qué nos espera en el futuro. Aprender mutuamente de las experiencias de ustedes, que por muchos años pues, es una experiencia muy particular y muy especial, y compartir también, pues, y eso se ha hecho mucho, ¿no? También con estudiantes, con universidades. El trabajo que está haciendo Creanta y que está haciendo con los jóvenes para mí personalmente es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos diciendo, vivimos una vida, estamos reincorporándonos a la sociedad, pero también le estamos, es una enseñanza a esta nueva juventud, tanto a los hijos como a los niños de la comunidad, que sí se puede hacer un país con sueños y que cada uno tiene que sacar sus sueños adelante con la ayuda de toda la sociedad. Buenas tardes. Vamos a continuar ahora con el conversatorio con una persona que ya la hemos visto en este vídeo reportaje anterior, Fancio Orrego, firmante de paz. Ella es una persona muy importante dentro del ETCR de Aveiva porque habita allá habitualmente, pero además tiene la responsabilidad de ser consejera de Género y Diversidad dentro del Partido Comunes. El Partido Comunes, como saben, es el partido político en el cual se han articulado buena parte de los excombatientes de las FARC y que actualmente pues, están representados en el Congreso de Colombia. El papel de la cooperación lo veo súper interesante. Entendiendo algo como muy práctico, y es que gracias a esa cooperación nosotros pudimos sostenernos en esa disputa por la implementación del acuerdo en estos gobiernos anteriores, que prácticamente fue más lo que se hizo como por hacer caer los ánimos y hacerle entender al país de que el proceso era fallido, que por la implementación. Sin embargo, nos sostuvimos gracias a ese respaldo. Eso no lo podemos dejar pasar por desapercibido. ¿Y cuáles serían pues, como los retos de esa cooperación? Continuar contribuyendo en esa motivación que nos tiene a nosotros la moral bastante alta, y son los procesos formativos a través de la Fundación Creanta, y que ProAntioquia y todas estas fundaciones privadas pues están interesadas no solamente en apoyarnos en emprendimiento económico, sino también formativo, que eso es vital. En cuanto a nuestra dirigencia, pues hablando generalmente, nosotros acabamos antier, fue ayer que terminamos toda la etapa de la Asamblea Nacional del partido político en el cual nos constituimos nosotros como después de la dejación de las armas, y salimos bastante satisfechos con conclusiones importantes. Terminamos un congreso que eso tiene que ver con la reincorporación política y la visión política de la dirigencia. Hemos llegado a la equidad de género dentro de nuestro partido político. Entonces, son pasos que ahora 3, 4 años atrás pues no eran fácil, y que ya pues en todo el desarrollo de las sesiones era la gente pendiente de cómo estamos en la equidad, cómo van a ir las mujeres, cómo van allí.
y eso es para nosotras un logro muy grande para nosotras como militantes de comunes. Y pues mirar de que es parte de la coherencia que se tiene con el acuerdo mismo que tuvo como base la equidad de género. Fue algo que se trabajó desde la mesa de La Habana. Y en cuanto a la reincorporación económica, pues gracias también a esos aportes, pues al menos tenemos, ustedes podrán, como han estudiado el acuerdo y lo tienen ahí tan presente, saben que el florero de Llorente en nuestro país es la tenencia de la tierra, y que por falta de tierra hemos perdido incluso mucho aporte de la cooperación, porque la cooperación no va a venir aquí a invertir en tierras, pero sí ofrece proyectos con el objetivo final de que sean autosostenibles, y esos proyectos no se pueden ir implementando en cualquier parte, entonces a veces se pierden las oportunidades. Y eso fue lo que miró Pro Antioquia y ese grupo de fundaciones y empresarios que ellos han logrado articular en torno al aporte, al proceso de implementación del acuerdo. Y entonces eso ha sido para nosotros bastante importante. Pues no dejar de mencionar que pues ahora como el ambiente político es mucho más favorable, en el sentido de que si la implementación del acuerdo no tiene mayores indicadores, ha sido por falta de voluntad política, y tenemos como la esperanza de que en este periodo las cosas tengan un giro al menos de más articulación de lo que es la parte institucional y el Estado con aquellas personas de la empresa privada y las fundaciones que están tan interesados en la implementación del acuerdo y en búsqueda de una paz verdadera. Gracias. Y por último también nos acompaña Rafael Aubat. Rafael es economista, es miembro del Consejo Superior de la Fundación Ideas para la Paz, fue presidente de Fundación Pro Antioquia, con él iniciamos nuestra colaboración con la Fundación allá por el año 2015, y además fue rector de la Universidad de Antioquia. Tal como lo había dicho Gonzalo Restrepo en el video, si nos concentramos en reforma rural integral y participación política democrática, creo que le estaríamos apuntando al almendrón. Creo que ahí encontraríamos posibilidades de diálogo social, de reconciliación política, de presencia del Estado, que son los elementos cruciales para sentar bases sólidas del proceso de paz. Entonces yo pediría, ojalá, focalizarnos mucho en esos dos elementos, reforma rural integral y participación política democrática, y creo que avanzaríamos mucho en las bases sólidas. Y eso lo relaciono con el tema de la cooperación internacional. La cooperación internacional es fundamental para los colombianos, entre otras cosas porque media mucho en las conversaciones y en la generación de confianza. Necesitamos para la garantía de las negociaciones, para el seguimiento de las recomendaciones, para las condiciones de fortalecimiento institucional. Pero se viene hoy a la memoria, de pronto, una intervención de alguien que decía: para una democracia fuerte, vibrante, robusta, se necesita invertir en ideas, en instituciones y en comunidades. Yo creo que si lográramos alrededor de reforma rural integral y participación política, invertir en ideas que fortalezcan esos procesos, en líderes comunitarios, como se está haciendo a través del Ayuntamiento de
Barcelona y ustedes. Y en instituciones como ProAntioquia, como las universidades, como la justicia, como las instituciones de carácter regional, estaríamos haciendo una cosa disruptiva, estaríamos desafiando desde las bases la dinámica de los procesos y estaríamos dándole contenido a la democracia. Estaríamos como invirtiendo en las columnas vertebrales de la democracia, que son precisamente el que uno tenga más esperanza y menos miedo. Y cuando invierte en el pensamiento, invierte en las instituciones, invierte en las comunidades, yo creo que podríamos tener más esperanza y menos miedo. Y yo, por último, creo que la cooperación internacional seriamente debería avalar recomendaciones que han venido de muchas partes del mundo, que necesitamos una comisión internacional de alto nivel sobre el problema del narcotráfico. Colombia requiere, el mundo requiere que este tema tenga perspectivas seguramente más novedosas, más innovadoras, para no seguir patinando en el dominio de la economía criminal de muchas de nuestras naciones.